proponemos ahora presentarte las asíntotas verticales. En el módulo anterior analizamos las asíntotas horizontales y la relación que tenían con los límites al infinito. Las asíntotas verticales, como lo dijimos al principio del módulo anterior, eran rectas o son rectas de la forma x igual a a, donde a a es lo siguiente: el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es más o menos infinito, el límite cuando x tiende a por la izquierda es más o menos infinito, o el límite cuando x tiende simplemente a de f de x es más o menos infinito. Estas asíntotas verticales están íntimamente relacionadas con lo que llamamos los límites infinitos. ¿Cuáles van a ser los límites infinitos? Uno, cualquiera de los límites, de la siguiente forma: límite cuando x tiende a un valor a real de f de x da más o menos infinito, o límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x da más o menos infinito. Más o menos infinito no es un número real. Hay que entender es como el comportamiento de la función tomando valores grandes, positivos o negativos cuando x tiende a a. O la función, en el segundo caso, la función tomando valores grandes, positivos o negativos, cuando la variable x también toma valores grandes, positivos o negativos. Es importante anotar con relación a estos límites en el infinito que para determinar las asíntotas verticales de una curva, en el caso particular, cuando la función que estamos analizando es una función racional, que es el cociente de dos polinomios, son asíntotas verticales de esa curva todos los valores de x que anulan el denominador. Es decir, si f de x es el cociente de estos dos polinomios, y obviamente está simplificado totalmente, son asíntotas verticales de f todos los valores de x tales que el denominador es 0. Por ejemplo, la función que traemos acá, esta función f de x dada por 2x2 más 5, 2x2 más 5 dividido x2 menos 9, tiene como asíntotas verticales las rectas x igual a 3 y x igual a menos 3. Analicemos un poco el comportamiento de la curva cerca de las asíntotas. La función entonces que estamos analizando es la siguiente: f de x es igual a 2x2 más 5 dividido x2 menos 9. Obsérvese que se puede escribir factorizando el denominador como una diferencia de cuadrados en la forma 2x2 más 5 dividido x menos 3 por x más 3. Los valores de x que anulan el denominador son x igual a 3 y el valor x igual a menos 3. Estas x igual a 3 y x igual a menos 3 son asíntotas verticales de la curva que representa la función y igual a f de x igual a 2x2 más 5 sobre x2 menos 9. Es importante uno conocer cuál es el comportamiento de la función cerca de las asíntotas. Analicemos x igual a 3, lo que significa es lo siguiente: el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a más o menos infinito. Y lo mismo en el segundo caso: el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es igual a más o menos infinito. Pero ¿cuál de estos dos valores escogemos? Para ello
analizamos el comportamiento de la función cerca de el punto 3 o cerca del punto menos 3. Este es el valor de x, aquí tenemos el valor de y o de f de x, estamos hablando del punto 1, 2, 3, esta es la asíntota. Por lo tanto, x puede aproximarse a 3 por la izquierda o puede aproximarse a 3 por la derecha. Eso es lo que necesitamos analizar. Si x tiende a 3 por la derecha, vengámonos para acá. X tiende a 3 por la derecha, x por valores mayores que 3. Si x está aproximando a 3 por la derecha, x menos 3, esto es positivo, va tendiendo a 0, pero un 0 positivo, valores positivos. Y cuando x tiende a 3 por la derecha o por la izquierda, este otro factor va a tender a 6. En consecuencia, el cociente, este va a tender a 3 por 3, 9, 9 por 2, 18 y 5, 23. Y este va a tender al producto de 0 más, indicando de que es 0, pero valores mayores que 0, por 6. Esto va a tender a 23 dividido un número positivo. Esto tiende a más infinito. Indicando con esto que cuando x tiende a 3 por la derecha, el correspondiente valor de f de x se va haciendo muy grande. Se indica gráficamente en esta forma. Similarmente, cuando x tiende a 3 por la izquierda, podemos hacer nuevamente el análisis. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, el numerador va a tender a 23. Pero tender a 3 por la izquierda es tender a x por valores menores que 3. Por valores menores que 3, este factor x menos 3 tiende a 0, pero por valores negativos, menores que 0. Y esta va a tender a 6. Por lo tanto, este producto va a tender a 0, pero por valores negativos. Total que esto es un número muy grande, pero negativo, que se indica como de menos infinito. El comportamiento en la curva es este. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, el valor correspondiente de f de x tiende a menos infinito. Eso lo indicamos gráficamente así, para indicar. Recordemos que las asíntotas, en ningún momento las asíntotas hacen parte de la curva, sino que lo único que nos hacen es indicarnos el comportamiento que tiene la curva cerca de las asíntotas. Este es el primer casito que yo quiero exhibir. Vamos a mirar el comportamiento que tiene la curva ahora cuando x tiende a 3, pero a menos 3, que es la otra asíntota. Un gráfico mucho mejor que el que elaboramos en el tablero, lo pueden mirar aquí. Observa bien, no alcanza pues como a visualizarse bien, no alcanza el tamaño de la pantalla, voy a tratar de que lo coja completo. Observa que cuando x tiende a 3 por la izquierda, los correspondientes valores de y tienden a menos infinito. Y eso lo indicamos gráficamente así. Cuando x tiende a 3 por la derecha, los correspondientes valores de y tienden a más infinito. Y eso lo indicamos así. Eso hace parte de lo que va a ser la gráfica cuando la tracemos de forma completa. Similarmente, ¿qué le sucede a la curva cuando x tiende a menos 3? Volvamos a escribir la función que teníamos, era f de x igual a 2x2 más 5 dividido x2 menos 9, que factorizada es 2x2 más 5, x menos 3 por x más 3. Dijimos entonces que x igual a menos 3 era también una asíntota vertical de la curva. ¿Qué pasa con el comportamiento de la función
cerca de la asíntota. El plano cartesiano nos da una mejor idea. Tenemos el punto menos 3. Aquí tenemos la recta x igual a menos 3, que recordemos es una recta paralela al eje Y. Analicemos entonces el comportamiento. Si x tiende a menos 3 por la izquierda, estamos hablando de x menores que menos 3. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, es decir, por valores de x menores que menos 3, x más 3, pasando al primer lado, es menor que 0. Indicando con esto de que el factor x más 3 tiende a 0, pero por la izquierda. Y el factor x menos 3, cuando x tiende a menos 3, tiende a menos 6. El numerador va a tender a 23 positivo. El denominador va a tender al producto de un número negativo por algo que tiende a 0, pero negativo. Va a tender a 0 positivo y en consecuencia el cociente va a tender a más infinito. Esto se indica en la gráfica de la siguiente forma. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, valores menores que menos 3, la curva se aproxima a más infinito, teniendo este comportamiento. Similarmente, hagamos el análisis cuando x tiende a menos 3, pero por la derecha, por valores de x mayores que menos 3. En este caso, ¿qué va a pasar? Si x tiende a menos 3 por la derecha, x más 3, pasándolo al primer lado, va a tender a valores de 0, pero positivos. En este caso, ¿qué va a pasar con el comportamiento de la curva? Va a tener este comportamiento. El factor x más 3 va a tender a valores de 0 positivo. Y el valor x menos 3, cuando x tiende a menos 3, sigue tendiendo a menos 6. El numerador sigue tendiendo a 23 positivo. El denominador es el producto de un número negativo por algo que tiende a 0 positivo. Esto va a tender a 0 negativo. El cociente se dice que tiende a menos infinito. En la gráfica esto se indica de la siguiente forma. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, el correspondiente valor de y tiende a menos infinito. Y se indica la gráfica en esta forma. De esta manera se hace de una manera intuitiva el comportamiento, no analítica, tengas en cuenta eso, no analítica, sino el comportamiento de la curva cerca de las asíntotas. Una gráfica un poco mejor que la anterior me permite establecer lo siguiente con relación a la asíntota vertical x igual a menos 3. Miremos la gráfica, no se alcanza pues a visualizar bien, la muestro en estas dos faceticas. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, los valores de f por la derecha, por la derecha si valores mayores que menos 3, tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, tiende a menos infinito. Reuniendo la información completa de la curva con las dos asíntotas verticales, el gráfico que se nos presenta es el siguiente. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha, es más infinito. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, es menos infinito. Cuando x tiende a 3 por la derecha, es más infinito. Cuando veamos trazado de curvas, vamos a poder completar esta gráfica perfectamente. Obsérvese que la curva, si los únicos valores para los cuales no está definida son menos 3 y 3, en todo este tramo la curva tiene que estar definida, entonces tiene que atravesar el eje X y empezar en este punto y terminar continuamente en este punto. De esta manera hemos presentado los conceptos de asíntotas
horizontales y verticales. Te invito para que en el próximo módulo podamos analizar en más detalle las llamadas asíntotas oblicuas, que ya son rectas de la forma y igual a mx, con una pendiente y un intersecto con el eje y de esta manera completar en primera instancia parte de la gráfica de una curva en el plano cartesiano. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestar y hasta la próxima.